Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar con la doctora Adriana Cubides. Ella es médica de la Cruz Roja Colombiana y nos va a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sus síntomas, sus causas, los tratamientos, esto de qué se trata, qué es lo que pasa. Usted está muy bien, Lina, de los pulmones, pero hay gente que no. ¿Qué es esta enfermedad? Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, gracias por la invitación. Pues primero contarles que es una enfermedad poco diagnosticada, o sea, se diagnostica, ¿sí? Pero la gente que la padece no lo sabe, ¿sí? Es la tercera causa de muerte a nivel mundial y 9 personas de 100, de mayores de 40 años, la padecen y no lo saben, ¿sí? Sus principales causas es pues el tabaquismo, el fumar, el utilizar vapeadores, la exposición a la contaminación y también la exposición al humo de leña. Cuando cocinamos con leña, esto pasa mucho en las zonas rurales que aún todavía persiste que se cocina con leña, pues al final es una práctica que es muy deliciosa, que cocinar los alimentos, pero al final muy nociva para los pulmones. Doctora, generalmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente o quien la padece se da cuenta mucho tiempo después de que estos factores le afectaron su salud. Tarda mucho tiempo en manifestarse luego de que fue fumadora en sus 20, por ejemplo. Sí. En la tercera edad es donde se manifiesta. ¿Cómo se da uno cuenta? Lo que pasa es que esto es es progresivo y es lentamente. Entonces, generalmente hay unos mitos frente a esta enfermedad. Lo primero es saber que muchas de las personas que fuman, entonces empiezan a presentar una tos como leve o que le llaman la tos del fumador. Y siempre, pues los fumadores tratamos de normalizarlo, ¿no? Entonces, esa es la tos por fumar. Entonces, entender que no, que ese es el primer síntoma de que podemos estar presentando una enfermedad obstructiva crónica. Esta enfermedad se compone de dos partes. Uno que es el enfisema pulmonar, que es el atrapamiento del aire, que los alveolos, o sea, la parte más mínima del intercambio gaseoso que está en los pulmones, esta parte se daña y entonces se queda el aire dentro de los pulmones y no lo podemos expulsar. Y lo otro es la bronquitis crónica. Cuando hablamos de tener una bronquitis crónica, cuando una persona presenta más de 3 meses un episodio de tos, ¿cierto? Y que esto se presenta por más de 2 años. Entonces, si tenemos una tos de más de 3 meses y estos episodios se repiten durante 2 años, entonces podríamos estar hablando de que tenemos EPOC, ¿sí? El conjunto de estas dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ya nos da la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando entonces empieza con la tos. ¿Cuáles son los síntomas? Esa tos persistente que se va incrementando, y generalmente se presenta en las mañanas, porque después de estar en decúbito o estar acostados, pues las secreciones se quedan. En la bronquitis lo que pasa es que se inflaman los bronquios y se produce mucho moco o mucha flema. Entonces estas personas en la mañana van a tener mucha expectoración. A veces la expectoración en las etapas iniciales es blanquecina y va poniéndose amarilla, y después cuando estamos muy graves se va haciendo verdosa o cuando se presenta algún tipo de asociación con alguna infección. Ellos son más predispuestos a que tengan, por ejemplo, neumonías o bronquitis con mayor frecuencia. Entonces, esto es paulatino y va creciendo y generalmente cuando ya se diagnostica o cuando estas personas acuden ya a un médico, pues entonces realmente ya están en una etapa pues muy avanzada, ¿sí? Ya una etapa grave o severa. Entonces, lo ideal es que no normalizar los síntomas. Si presentamos alguno de estos síntomas, si nos levantamos con mucha expectoración, si estos persisten más de 3 meses, lo importante es acudir para que nos diagnostiquen adecuadamente. Doctora, yo me quiero volver un poquito a lo que usted nos decía, que se compone de dos situaciones, ¿no? Del tema de la bronquitis, que se inflaman los bronquios, y la otra de los alveolos, que es el filtro como donde se hace el intercambio de oxígeno por... ¿Y eso qué es? ¿Eso es como una membranita o qué es? Como para hacerlo así, para entenderlo más fácil, como un colador y se va tapando como un colador de café, qué sé yo, y ya no le sale el chorrito. No, pues los pulmones, para entenderlo más fácil, son como una esponja, ¿sí? Como esa esponjita con la que lavamos la loza que va creciendo. Entonces, cuando ustedes tienen la esponja, se llena de agua, ¿no? Y de jabón. Sí. En los pulmones, esa esponjita se llena de aire. Entonces, esas partes mínimas, como en la esponja, la parte amarilla se va haciendo, se inflama, ¿cierto? Y se queda el aire, pero no es capaz de sacarlo.
Se claro, obstruyen los pulmones. Y por Y eso más es que- encima se produce mucha flema, ¿cierto? Y que lo obstruye. Entonces, aparte que el aire se queda, no se hace ese intercambio Y gaseoso. por eso se sienten como ahogados. Y entonces otro de los síntomas es tener disnea o el ahogamiento, ¿cierto? La dificultad para respirar y que se hace más frecuente al principio con los esfuerzos, cuando caminamos, cuando subimos escaleras, entonces esto va a ser más progresivo. Doctora, nos dice un televidente que uno de los síntomas que su médico le detectó era que él se tocaba la punta de los dedos y que los dedos generalmente los tenía como amarillitos y que se los tocaba y no veía como ese fluido de retorno. sangre Eso o se ese llama retorno. el llenado capilar, que lo podemos ver. Y es un síntoma también de la enfermedad obstructiva que el crónica. llenado capilar, porque no se hace el intercambio gaseoso, entonces no nos llega ese oxígeno hasta las partes más distales o más lejanas de los pulmones. Entonces ¿cierto? Y tienden no a se ser hace. amarillos. No amarillos, sino morados, cianóticos. Se ponen cianóticos. Lo que pasa es que tú te oprimes, si quieren háganlo ahí, oprímanse un ratico, como 2 segundos, Se le y pone él uno tiene que blanco. volverse a volver cuando tú te oprimes se vuelve pálido, ¿cierto? Y a los 2 o 3 segundos es lo normal que se vuelva rojo. Otra vez del Otra color. vez su color normal, ¿cierto? En Claro. estas personas ese llenado capilar es más lento, puede ser de 5 o 6 segundos. Lo normal es de 2 a 3 segundos. Usted mencionó que el cigarrillo es uno de los factores, pero también cocinar con leña. Esta ciudad pues tiene la fortuna de tener una gran parte de su población rural que seguramente están cocinando con leña. Queda delicioso todo, pero usted hacía una alerta allí. El que cocina claramente se está tragando todo ese humo, pero también esa persona vive con niños y otras personas. ¿Esa enfermedad podría llegar a alcanzar a una persona pequeña, a un niño, a un joven? Y también alcanza a todos los fumadores pasivos o todos los que son expuestos a esa contaminación del aire, que se da también por la leña o lo que estamos viviendo en las capitales. Donde más prevalencia hay del EPOC, pues es en las ciudades donde mayor contaminación hay. Ustedes recuerdan que tuvimos varias alertas rojas de contaminación en Bogotá, Medellín tiene un problema grave con el aire y Cali. Entonces, cuando más nos exponemos a esa contaminación y cada vez estamos más expuestos a eso por el cambio climático, por la contaminación, pues entonces tendremos mayor probabilidad de presentar esta enfermedad. Y mire que, por ejemplo, Lina dice algo muy importante con el tema de cocinar con leña, pero en lugares muy fríos, aquí de pronto casi no cocinan con leña dentro de la ciudad, pero sí hay muchas casas que tienen chimenea para calentar el ambiente. Sí. Y uno dice, uy, prendió la chimenea hacía como 15 días, todavía todo huele a humo. Y cuando están en esa actividad también toda la casa queda llena con humo. Sí, y te estás contaminando. La recomendación es utilizar otros medios como ya están las chimeneas de gas y cocinar con gas, ¿no? Con gas. Y cuando uno es fumador pasivo, es decir, alguien fuma por allá lejos, pero uno recibe todo ese humo, ¿también le hace daño? Claro, también estamos siendo afectados. Tiene la misma afectación que si fumara. Recordar que siempre el cigarrillo, las personas, otro mito que hay es que la persona que fuma dice, pues ya no lo voy a dejar porque para qué lo dejo si ya el daño me lo hice. Recuerden que la mejor prevención es dejar el cigarrillo y dejar de exponerse a estos contaminantes. Entonces, cada cigarrillo que se deja de fumar es una victoria para los pulmones, porque realmente entre más temprano se deje de fumar, pues menos riesgos hay de que no llegue a etapas avanzadas y se controla. Otro factor importante en esto es que después de que se diagnostica, pues esto ya no tiene cura, porque ese daño que hay en los pulmones es No se irreversible, regenera. pero sí es tratable y es prevenible para las personas que no fuman y pues tratar de que esa persona, invitarla a que sean o se creen unas áreas libres de cigarrillo, ¿no? Doctora, pero solamente se da por el humo del cigarrillo o por el humo No, de también fogatas. hay el EPOC también puede ser ocupacional, ¿cierto? Los que se exponen a químicos, a vapores, todos esos trabajadores, pues lo que deben exigir es que, y también las empresas deben ser responsables en darles la protección adecuada respiratoria para que estas personas no tengan una enfermedad ocupacional y se diagnostique el EPOC ocupacional. Hay otro problema muy grave y es de consumo de los menores, de los más pequeños, de los adolescentes, y es además que está prohibido, ¿no?, en menores, el uso de vapeadores. Que se convirtió en una moda, que las autoridades ya están trabajando a través de política pública para prevenir el consumo de vapeadores, pero esto también puede generar enfermedad obstructiva crónica. De pronto no hay nicotina, no se quema ningún papel, pero ese humo también puede obstruir los pulmones. Pero, y entender, a veces ese vapeador puede llevar al EPOC y a otra condición que se llama el pulmón de algodón.
¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Que se reventan como los alvéolos y cuando no se hace el intercambio. Y lleva también, es igual, a pesar de que no tiene nicotina, tiene otras sustancias que también está comprobado que son nocivas. O sea que el vapeador no es la solución para dejar de fumar. Lo importante es realmente tomar la decisión de dejarlo. Doctora, ¿y cuándo toca usar oxígeno? Cuando los grados son más severos y cuando el intercambio o la función pulmonar ya se ve afectada por arriba de un 50%, ¿sí? Pero siempre el que tiene una enfermedad esta pulmonar crónica le toca con oxígeno, ¿no? ¿O hay ejercicios para...? No, en las primeras etapas, por ejemplo, en las leves y las moderadas, pues el tratamiento será con los broncodilatadores, con estos medicamentos, con los inhaladores, que también eso es otro mito que ahorita lo hablamos, que son para controlar la enfermedad y que no progrese, ¿cierto? En las etapas más graves y severas, pues ya te requerirá también de oxígeno si la función pulmonar o el intercambio se ve comprometido. Doctora, usted mencionó una cifra que preocupa y es la tercera causa de muerte en el mundo y, perdón la franqueza, pero podría decirnos cómo se muere una persona con enfermedad obstructiva crónica, qué siente en ese momento, cómo son esos minutos me imagino que de ahogo. Sí, realmente ya la dificultad respiratoria es tan severa que ya no hay un intercambio, la persona puede presentar una cianosis que se coloque muy morada, los labios y el rostro y también las extremidades se ponen muy moradas, no hay intercambio y puede tener hasta opresión en el pecho, aumenta la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces puede llevar a un paro respiratorio. ¿Hay algunos ejercicios para tratar de atenuar estos síntomas? Sí. Porque si ya se dañó el pulmón, pero puede fortalecer el pedazo que le queda bueno. Sí, entender que de todas formas es irreversible, pero es tratable y es importante que la persona no se deprima, porque esto pasa mucho en estos pacientes. Al tener esta dificultad respiratoria se colocan muy ansiosos o muy depresivos y a veces dejamos el tratamiento. Importante, seguir el tratamiento, seguir todas las recomendaciones de su terapeuta respiratoria, pero si hay unos ejercicios que ayudan, por ejemplo, como soplar como si soplaran una vela, ¿cierto? Y tomar el aire también. Hacer respiraciones diafragmáticas, ¿qué es eso? Una respiración diafragmática es llenar todo el pulmón hasta su máxima capacidad, que uno utilice los músculos que se encuentran debajo de los pulmones, que es el diafragma. Entonces, una respiración muy profunda, lenta, pausada, y una expiración, o sea, que bote ese aire muy lento y muy pausado. Esto hacerlo varias veces, obviamente que estas personas al inicio eso provoca tos, ¿cierto? Y expectoración. Entonces muchas personas no lo dejan de hacer. Otra cosa importante es que por esa dificultad a veces dejamos y nos volvemos más sedentarios y hacemos menos actividad física porque a los esfuerzos notamos que nos da dificultad respiratoria. Por el contrario, la recomendación es caminar, hacer caminatas lentas y progresivas hasta que el cuerpo lo tolere bien, pero lo peor que puede pasar para un paciente o una persona que ya se ha diagnosticado con EPOC es el sedentarismo, dejar la actividad física. Entonces tratar siempre de iniciar con caminatas muy suaves e ir aumentando la intensidad con los días. ¿Cierto? Doctora, usted mencionó un factor que de pronto no está tanto en nuestras manos, sí, cuidando el medio ambiente, pero es un factor muy global que no podemos manipular y es la contaminación. Y usted dice que hagamos caminatas. ¿Dónde es entonces seguro caminar? ¿O hay que ponerse tapabocas en qué sectores de la ciudad? ¿Cómo se ubica uno en un espacio medianamente sano para respirar? Eso es importante, porque la recomendación es caminar, pero entonces no hacerla en horas picos. Donde más contaminación del aire hay es pues generalmente cuando el tráfico se pone más pesado, lo que llamamos las horas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde, como desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, que todo el mundo utiliza el transporte vehicular y entonces aumenta la contaminación. Buscar siempre sitios que sean aireados, un parque, porque realmente lo que controla también la contaminación es esto, donde hay vegetación, donde hay árboles que permiten como controlar esa contaminación. Entonces buscar un espacio abierto, ¿sí? No hacer actividad física si estamos haciendo una fogata o tenemos la cocina ahí al lado con la leña. Entonces pues tomarnos este espacio. Realmente también el ejercicio de recordar que debe ser consciente, ¿sí? O sea, no, a veces la gente en la consulta dice es que yo fui al mercado y yo siempre me voy a pie o me voy al trabajo a pie. Pues eso no es ejercicio y eso no es sano.
Doctora, pues se nos acaba el tiempo, 7 de la mañana, 52 minutos, pero una última pregunta así chiquitica. ¿Quién le diagnostica a uno que tiene EPOC? ¿El médico general, no sé, el traumatólogo, el neumólogo? ¿Quién? No, pues el primero es el médico general y él te puede diagnosticar por los síntomas que tú presentas. Recordar, hay un examen muy fácil con un dispositivo, es indoloro, que se llama espirometría, que mide qué tanto aire podemos expulsar y con qué rapidez lo expulsamos, y con eso se diagnostica. Entonces, y no duele. Entonces, pedir, la persona que tenga los síntomas que les mencioné, pedir una espirometría a su médico general. Es la doctora Adriana Cubides, médica de la Cruz Roja Colombiana. Gracias por estar en este espacio. A ustedes, gracias. Doctora, muchas gracias, buen día.